Buenas tardes nuevamente, bienvenidos a los que llegan, gracias por seguir acá a los que se quedaron. Vamos a continuar con el segundo panel, en este caso dedicado a las obligaciones, específicamente al tema de obligaciones de dar sumas de dinero. Nos acompañan nuevamente el doctor Ameal, el doctor Aníbal Piaggio, la doctora Norma Silvestre, la doctora Sandra Huerva y la doctora Fabiana Compiani. Van a referirse cada uno desde su perspectiva y van a realizar consideraciones que ellos entiendan siguiendo la misma pauta que dijo el doctor Ameal, objetivamente, en relación a el nuevo Código Civil y Comercial. Así que, en primer lugar, va a tomar la palabra el doctor Ameal y va a hablar sobre la contextualización que tiene que ver sobre la reforma específicamente en obligaciones de dar sumas de dinero. Bueno, en primer lugar lo que tenemos que tener en cuenta en este tema, que es un tema discutible, que hay que tener presente qué es lo que en definitiva los tribunales van a entender. Porque hay salidas para todos lados. Pero hay cosas que hay que tener muy en cuenta. Hay pautas que es necesario manejar. Pero estas pautas hay que manejarlas no solo desde las deudas dinerarias y las obligaciones en moneda extranjera, sino con los principios generales de derecho, con el análisis integral del código. Nosotros tenemos que tener en cuenta que esto no es una isla, que esto lo tenemos que relacionar y también lo tenemos que relacionar de alguna forma con el Código Velezano, porque está todo relacionado. Entonces no se puede interpretar de una manera cuando en realidad, buceando un poco, encontramos salidas que ahora todo el mundo se duda, tiene problemas, sobre todo los abogados. El abogado es el que en realidad tiene que tener la punta de lanza en esto, es el que pincha para que la doctrina se expanda. Por eso es que los abogados en esto van a ser fundamentales con los planteos novedosos que hacen. Por ejemplo, en el caso este de la Sala F, si bien es cierto, los jueces, la jueza de primera instancia, que es la que primero emitió sentencia, porque fue confirmada la sentencia de primera instancia, entonces no es solo la Cámara, sino también el juez de primera instancia es el que tiene mérito. Y tienen mérito los abogados que plantearon el caso de una manera que dio pie al juez para que resuelva el caso en esa manera. Pero fíjense que ahí están en tela de juicio varios principios que pertenecen a la teoría general de las obligaciones, toda la teoría general del pago, cómo se interrelacionan las obligaciones de género, las obligaciones de cantidad. Por eso que el código no puede hacerlo un tipo que no entienda nada. No puede ser que en algunos casos, en este código, metieron mano gente que no está capacitada para hacerlo. Llámese de los integrantes primordiales o llámese de las comisiones del Poder Ejecutivo. Dicen que son comisiones, pero en definitiva a veces son caprichos. No solo en este tema, sino a lo largo de todo el temario. Yo voy a empezar porque no vamos a tener, yo solo no voy a poder desarrollar todo esto, pero cuando me digan que me falta menos tiempo, entonces voy a abreviar. Pero además los componentes de esta mesa, que son todos duchos en materias obligacionales, tienen larga experiencia, no solo con Aníbal Piaggio, que es un amigo mío de hace mucho tiempo, desde la época de Jean Villas, y que tiene una concepción de derecho en general, sino también las doctoras Silvestre, la doctora Vierba, la doctora Compiani. Es decir, estamos, yo creo, que en presencia de
docentes universitarios que saben comunicar. Y esto es muy importante, porque si no, no entendemos el tema. Pero no voy a seguir hablando de esto. Voy a referirme a qué se trata en este caso. Ustedes saben que está en tela de juicio, por un lado, las obligaciones en moneda nacional, sumas dinerarias si ustedes quieren. Por otro lado están las obligaciones en moneda extranjera. Por otro lado está, y es muy importante por lo que después vamos a ver, las deudas de valor. Y por otro lado están los intereses. Es decir, esos son los 4 tópicos que encierran el tema de obligaciones de dar dinero. Vamos a empezar por el Código Velezano, porque así nos vamos acercando a la realidad. ¿Qué dice el Código Velezano? Ustedes saben que Vélez hablaba de obligaciones de género, obligaciones de cantidad y obligaciones de dinero. Y Vélez dice, cuando habla de las obligaciones dinerarias, que subsidiariamente se les aplica la normativa de las obligaciones de género y las obligaciones de cantidad. Esto van a ver por qué lo digo. El Código Velezano analizaba este tema en 2 artículos, que uno es el 617 y el otro el 619. ¿Qué nos dice Vélez? En el 617 hablaba justamente de las obligaciones que no tienen curso legal, es decir, las obligaciones en moneda extranjera. Y él le daba la categoría de cantidades de cosas. Para Vélez, el dólar es una cosa. Para nosotros también es un bien muy apetecible en estos momentos, pero es una cosa. Y él le daba un tratamiento especial. El 619, ¿qué nos dice? El 619, que puede confundir un poco, hablaba de qué puede ocurrir cuando hay 2 monedas de uso corriente dentro de un Estado. Hay 2 monedas a que se les puede llamar dinero y no obligaciones en moneda extranjera. Y cuando hay las obligaciones de dinero, si uno pacta en una obligación, en una moneda, en un dinero, de una moneda circulante con curso legal, y aparece otra, en un momento tuvimos como 3 o 4 monedas dando vuelta, y bueno, el deudor puede pagar en cualquiera de ellas, y esto lo recepta, bueno, dice, al cambio vigente en el lugar y tiempo de vencimiento, y en esto es una excepción al principio de identidad del objeto del pago. Se pacta en australes, se puede pagar en pesos. Pero eso a nosotros ahora no nos ocupa tanto. A nosotros nos ocupa en primer lugar el artículo 617. Este artículo nos dice que se debe regular esto con las cantidades de cosas. Y Vélez en las cantidades de cosas, que son cosas fungibles, que estaban representadas por su calidad y su especie. Luego, estas cosas fungibles, obligaciones de cantidad, en definitiva, cuando fueran pesadas o medidas, ¿qué ocurría? Se iban a convertir o para algunos en obligaciones de dar cosas ciertas, y el problema estaba si se incumplía. Si se incumplía en estos casos, ¿qué podía ocurrir? Podía pedirse el cumplimiento. El 505, cumplimiento forzado, cumplimiento por otro e indemnización de daños. Entonces, Vélez tenía, cuando legisla sobre esto, tenía en cuenta lo que había dicho antes, porque era uno solo el legislador. Tuvo contradicciones, porque las fuentes tomó o brevó de fuentes distintas, pero no había contradicción entre los diversos intervenientes. Por eso es que cuando en un problema determinado muchas manos forman parte de este problema, lo único que conseguimos es que se hagan garabatos,
Por eso es que hay incluso contradicciones en este código. Y van a ver a lo largo de estas jornadas que van a decirnos cuáles son las contradicciones. Entonces, cuando se decía moneda extranjera, ¿cómo podía ser utilizada esa moneda extranjera? Podía ser utilizada como cosa dineraria, y siempre dábamos el ejemplo del coleccionista numismático, aquel que quería la moneda como extranjera. Entonces ahí se debía de pagar y debía cumplir el deudor por el principio de identidad en esa moneda. En eso no había problemas. También se utilizaba como la moneda. La moneda se utilizaba como, en el contrato de mutuo, como restitución de lo dado en mutuo, en préstamo. Era un préstamo de consumo en mutuo, y dice el 2240 que se debía restituir en especie y calidad las cosas recibidas, porque son fungibles, pero había que pesarlas, medirlas y devolverlas esas mismas cosas. Por lo tanto, si se trataba de moneda extranjera, como eran cosas, debía restituirse en esa cantidad y calidad. En el depósito pasaba exactamente lo mismo. En el regular y en regular, en definitiva también, se debía restituir la misma cosa depositada. Además, existían casos de restitución de depósitos bancarios. Esto que nos sorprende ahora, el código, pero no es que está acá y no está allá. También en aquel momento, a los bancos tenían que restituir las cosas depositadas, y si era moneda extranjera, en esa calidad debía ser restituida. ¿Cómo se podía pedir el cumplimiento? ¿Se podía forzar el cumplimiento en el caso de cantidades de cosas? Y sí, porque se aplica el régimen general. Vale decir que se puede forzar el cumplimiento, 505, ejecutar por otro a costa del deudor, 505 inciso segundo, o en definitiva, la indemnización de daños y perjuicios. Y me parece a mí que es importante, porque ahí entra a jugar, como es indemnización de daños, entra a jugar la deuda de valor. Por eso algunos dicen, sí, en Vélez se podía perfectamente aplicar todo el régimen de cantidad de cosas, porque le daba una solución. En cambio, acá a último momento se les ocurrió tachar eso como si tacharan cualquier cosa, y eso fue no en la comisión que legisló sobre el código, que seguía la suerte y el régimen consagrado por la ley de convertibilidad, sino esto fue incluso modificando un anteproyecto en otro proyecto definitivo que pusieron cantidades de cosas. Pero advierto, y esto lo vamos a tener presente, que ahí también hay indemnización de daños que si tenemos en cuenta de que se trata de una deuda de valor, puede ser, en este caso, reducida a pesos. Además, también la moneda extranjera podía ser utilizada como cláusula estabilizadora. Después de esto, ustedes vieron los vaivenes que tuvo nuestro signo monetario y la depreciación de la moneda, no solo de devaluación, sino de depreciación, pérdida del poder adquisitivo, paulatino, con relación a los bienes de intercambio. Esa es de depreciación. Acá no hay decreto del Poder Ejecutivo, ni ley de devaluación, no. Puede haber devaluación o depreciación, como ocurrió luego en el 2001 y 2002. Pero acá, si se depreciaba la moneda, para poder conservar el poder adquisitivo, se establecían cláusulas estabilizadoras, que podía ser valor oro. Se pagaba en pesos, pero mientras oscilaba el dólar, se iba pagando con la oscilación dineraria. Y además también, ¿qué se podía poner en el pacto? Que era esencial para el acreedor
recibir la moneda extranjera. Esta condición esencial me parece a mí que hay que tenerla muy en cuenta porque puede ser un remedio ahora también para aquellos acreedores que quieren recibir los dólares que dieron. Entonces que lo pongan como condición esencial. Y me parece que esto es lógico. Por eso es que en determinado momento todas estas hipotecas establecidas en dólares fueron teniendo andamiento, virtualidad, a pesar de que, como bien lo dice la doctora Nolasco, que bueno, ella dice que no podía hacer esto, ¿por qué en dólares las hipotecas? Y no porque por la especialidad de la hipoteca, pero esto al tiempo se hizo común. Después viene la ley de convertibilidad. Esta ley de convertibilidad, acuérdense ustedes, algunos se acuerdan y otros miran para el costado, no por no acordarse de la ley, sino por no decir cuántos años tienen. Y esta es 1991. El compañero Cavallo sacó la ley de convertibilidad, en donde cambió el régimen del código. ¿Por qué? Porque la moneda extranjera dejó de ser moneda extranjera. 5 minutos y todavía no empecé. No, pero estuve hablando de otra cosa al principio, escuchadme. No, pero es que... Bueno, vos te echó de la sala, vas a ver. La presidenta de la sala está acá. No es más cantidades de cosas, sino que la moneda extranjera es dinero. Se entrega dinero o moneda extranjera, evidentemente es lo mismo en ese caso. Y el principio de identidad en el objeto del pago, en el artículo 740 de ahora, debe entregarse la moneda designada. La moneda designada sería los dólares. Y si habían designado dólares, como estaba monetizado y era igual al dinero, debía pagar dólares. Además, esa ley de convertibilidad, en el artículo 7 y 10, habría prohibido las cláusulas estabilizadoras, la repotenciación de la deuda y cualquier forma de reajuste. Eso estaba vedado. Luego viene el Código Civil actual. Pero acá hay una disparidad. Primero está la comisión de juristas, que se inclina por la solución de la ley de convertibilidad. Ese proyecto, o anteproyecto, si ustedes quieren, tenía esa solución. Y, de acuerdo a eso, equiparaba el dólar al dinero. ¿Por qué era eso? Porque tenía en cuenta la situación en que en ese momento se vive y se vivía, y encontraron que esa era la salida más adecuada. No estaban con Vélez, sino que estaban con esta ley de convertibilidad. Y además, esta comisión, cuando se refiere a las deudas de valor, las incluye en el artículo 772. Esto viene de la comisión, no del Poder Ejecutivo. Ahí se les pasó por alto. En el 772 se habla de deudas de valor. ¿Qué son las deudas de valor? Ustedes saben del valor de las indemnizaciones de daños, una deuda de valor, donde no hay un monto determinado, hay un quid in un quantum, se debe un valor, y estas justamente dicen que la evaluación de la deuda de valor se tiene en cuenta el valor real del bien apetecido. Y además dice, por si fuese poco, que este valor real puede ser expresado en una moneda que no tenga curso legal, vale decir una moneda extranjera. Esto lo dice el 772, que está en el código actual. Entonces, el 765, moneda igual pesos. El 766 dice que el deudor se libera entregando la especie designada
tenga o no curso legal. Eso es lo que dice el código en su proyecto original. El Código Civil Comercial, el nuestro, lo que tenemos en cuenta ahora, toma algunas ideas, pero va introduciendo modificaciones. La primera parte del artículo 765, que yo les voy a leer el artículo 765, las obligaciones de dar dinero si el deudor debe cierta cantidad de moneda, determinable, al momento de constitución de la obligación. Ese es el concepto. Si por el acto por el que se ha constituido la obligación se estipula de dar una moneda que no sea de curso legal, y acá es la moneda extranjera, las obligaciones deben considerarse como dar cantidades de cosas, y el deudor puede liberarse dando el equivalente moneda de curso legal. Puede decir que acá cambia, y dice el código que nos rige, son cantidades de cosas, vuelven a Vélez, pero con el inconveniente que se olvidaron que habían dejado sin efecto la especie de cantidades de cosas. Es decir, las cantidades de cosas no están en el código. Por más que se busquen, no se encuentran. Sí están las obligaciones de género. ¿Qué diferencia entre una y otra? Es una pequeña diferencia. Por eso que la doctrina siempre sostuvo que había que dejar sin efecto esta categoría. Pero no dar un salto al vacío, como acá, que dicen cantidades de cosas sin saber que la cantidad de cosas no estaban reguladas. Entonces, ¿cuál es el problema? Para algunos dicen, pero si no están las cantidades de cosas, evidentemente, ¿en qué pagamos? ¿Cómo hacemos? ¿Qué régimen se regula? Pero hay otros que dicen, y creo que con mayor propiedad, para darle una salida a esto, sí, pero fíjense que el código velezano, porque si volvemos a lo anterior, para entender un poco todo esto, decía, bueno, ¿de género o cantidad? Como yo les dije al principio. Entonces decías, serían asimilables, entre comillas. No es lo mismo. Pero miren, por ejemplo, la genérica, siempre el problema hubo en la doctrina, cómo diferenciar una de otras. En la genérica eran cosas no fungibles. Pero esas cosas tienen ciertas características dentro del género. Por eso es que son no fungibles dentro del género. En cambio, y acá, ¿quién se elegía? En principio el deudor, y él tenía que elegir un término medio. No era término medio, eso dice la doctrina. Pero el código, como bien dice Greco, decía, si elegía el deudor, no podía elegir la peor, y si tenía la posibilidad de elegir el acreedor, no puede elegir la mejor. Ahora, esto dice el artículo cuando se regulan las obligaciones genéricas. En las obligaciones de cantidad es cuando había que pesarlas, había que medirlas. Es distinto. Ahí no había término medio. Pero más o menos se podía asimilar. Si esto es así, si se llegan a asimilar, ¿qué ocurre? Estamos con la teoría general. El 505... Se agotó el tiempo, bueno. Se agotó el tiempo, digo yo. Pero les voy a decir una cosa y después se los voy a dejar a ellos para que... Yo creo firmemente que acá no estamos primero frente a una norma de orden público, sino, en este caso, estamos frente a una cláusula supletoria. Por lo tanto, las partes las pueden dejar de lado. Esto es fundamental, porque quiero por lo menos darles lo que yo pienso. O bien, hecho mano al 772 por la deuda de valor, y tiene que ser valorizada su real valor, entonces el real valor de los dólares, o si no, bueno, además, acuérdense, si la cosa es dineraria, que es porque de esa manera se habían comprometido coleccionista numismático, o si, por ejemplo, también se dice que es esencial para el acreedor recibir la moneda extranjera, entonces son excepciones que se van dando. O también, y ahora esto va a colación,
porque después de las discusiones que existieron sobre la finalidad, era elemento de la obligación o elemento del acto, yo creo que no es elemento de la obligación, la finalidad. Bueno, las que están al lado mío me van a decir que no, pero yo sigo creyendo eso. Pero ahora sigo creyendo más todavía, porque cuando este código regula la causa obligacional, habla de la presunción de causa y se refiere a la causa fuente. ¿Dónde regula la finalidad? En contratos y en el acto jurídico. Pero ahí está claro, y estoy de acuerdo que antes no estaba de acuerdo porque no estaba exteriorizado. Pero ahora que hay que exteriorizarlo y hay que tener en cuenta los motivos esenciales que tuvieron las partes, bueno, ahora no hay ningún problema. Entonces se puede poner esto como finalidad. Si se frustra esa finalidad para el acreedor, pues puede pretender cobrar la obligación en moneda extranjera y no cobrar en dinero propio. Y el último doy. También en el caso de la sala F, que no en vano está Galmarini, está José Saguier y está un maestro para todos nosotros, que es el doctor Zanoni, no es que tienen la mente clara y que tienen acabados conocimientos de derecho. Por eso es que salen por este lado. Cuando les plantean que hay posibilidad de cumplimiento, dicen no me vengas a engañar. No dicen esto, evidente. Porque no es que hay una imposibilidad de cumplimiento. Hay posibilidades de cumplir. No es la imposibilidad del cumplimiento con las características de ser permanente, objetiva, extraña. No. Se puede conseguir el dinero. Ustedes me van a decir, sí, a los arbolitos, no sé a quién. No sé, pueden comprar bonos y canjearlos, etc. Hay diversas formas de tener en cuenta esto. En la sala K, y están los dos componentes de la sala K, acá conmigo. Ya hemos dicho esto antes. Nosotros no tenemos publicidad, pero ya lo dijimos antes. Lo dijimos antes y aplicando el artículo 7 de la aplicación temporaria de la ley. En ese caso no estaba regulado, pero tampoco había imposibilidad de pago, porque en el fallo dijimos hay otros medios para poder obtener los dólares. Y bueno, no es inevitable, no es además imprevisible. No podemos decir que es imprevisible. En el caso de la sala F menos, porque cuando se pactó el monto, que le dieron los dólares, ya ahí veía todo lo que pasaba. Por más que me jure y perjure el ministro, y bueno, sabemos nosotros que acá tenemos que comprar dólares. Bueno, nada más, muchas gracias. Gracias, doctor. Era difícil, el dueño de la pelota saber la pelota. Bueno, continuamos con el doctor Aníbal Piaggio, que también se va a referir a la temática de obligaciones de dar suma de dinero sobre la que trata esta mesa. Así que, doctor. Hola, ¿se escuchan? No se escucha nada. Buenas tardes. El problema que hay cuando uno tiene que hablar después del doctor Amial es, bueno, una ventaja que uno ya sabe que lo que él piensa, pero una desventaja que es quizá más grande, que él ya dijo lo que uno pensaba decir, lo dijo mejor y con más énfasis. Yo iba tachando acá de mi machetito las cosas para decir. Entonces voy a tratar lo que va, espero que facilite, que sea más breve, por los intersticios que él ha dejado, a poner algunas cosas tipo mensaje de texto. O sea, no, lo primero que veo, escuchándolo a él, que integra el Poder Judicial y tiene que habérselas con el código recién estrenado, es que ya está haciendo unos esfuerzos hermenéuticos inesperados para un código
como delito inflamante. Los jueces van a pedir aumento de sueldos, porque de lo que se espera de una norma nueva es que haya recogido lo que es lo bueno del derecho pasado, ya afianzado por la jurisprudencia, y en lo que innove sea claro cómo era el código de Napoleón cuando nació. Stendhal, un gran escritor, decía que él lo tenía en la mesita de luz y todas las noches leía un artículo para perfeccionar su estilo como escritor, como literato. Entonces, que haya vacilación va a explicar muy bien mis imprecisiones, pero no le viene bien a la República. Voy a entrar a decir lo que dejó él, alguna cosita de las obligaciones en moneda extranjera. Cuando se debate sobre si es una ley de orden público, si es renunciable, no es renunciable, parece que estuviéramos hablando de una ley de emergencia, no de un código civil destinado a durar, no para la eternidad, pero durar un buen tiempo. Y un código se supone que ha presupuesto como sustento una institucionalidad más o menos estable. O sea que si no se sacaría una ley especial para una situación especial. Digamos, se descodificaría un poco, si bien no desgajando de todos los principios del derecho común. O sea, yo tengo que pensar, todos tenemos que pensar, que el 765 es una ley como todas. Y hay que pensar que para el codificador le dio exactamente lo mismo, que se pague en moneda extranjera o que se pague en el valor legal, digamos, porque se parte de la base que el legislador, que tiene criterio de realidad, supone que el valor de la obligación de la otra facultativa en sustitución, el dinero, representa la contrapartida más o menos equivalente a la obligación principal de esta facultativa. Hay que pensar eso, porque no puede suponerse la imprevisión, la distracción o la ignorancia del legislador. Es un criterio hermenéutico de la Corte que estuvo siempre. Tengo que pensar que fueron buena gente cuando legislaron. Entonces, no legislaron para Tembromo, legislaron pensando que las dos son iguales. Entonces, no puede haber una ley imperativa, no digamos ya orden público, menos importante, pero imperativa, de aplicación rigurosa, que prohíba una de las elecciones. En segundo lugar, hay discusión acerca de si es hoy, no espero para el tiempo que va a durar la vigencia del código, que hay dificultades en adquirir la divisa o la moneda extranjera. Pero este argumento, como diría Aristóteles, es un sofisma de los que prueban demasiado. Porque si fuera así, sería nula la obligación. Porque si es imposible la obligación principal y no son alternativas, sino facultativas, aceptado que es imposible, cayó toda la obligación. Cayó hasta la otra alternativa. En Italia, ante semejante artículo, aunque habla de valor de mercado, no el valor nuestro, que no se sabe si cotización oficial qué es, preconiza buena parte de la doctrina que se lea ese artículo como una obligación alternativa. O sea, que están a pari, que si una se pierde sin culparle a nadie, quedan las otras. No sé si me explico. Porque si fuera imposible, el doctor Amial acaba de explicar por qué no es imposible. Pero no faltan colegas de él que han considerado que es imposible. Otros han asumido con mayor plenitud la jurisdicción y le han dicho al Banco Central que le dé la plata.
acreditado que es una deuda genuina, el Banco Central que le dé el dinero. Ahora, como no podemos descartar, porque la ley dice lo que los jueces dicen que dice, que en determinada provincia, en determinado fuero, se afianza el criterio de que es imposible, que no le voy a ordenar al Banco Central, y entonces, si es imposible, bueno, hay que sacar. El que pone las premisas no puede retroceder ante las conclusiones. La obligación se anula. Lo otro que me pregunto es, fíjense ustedes, el proyecto de modernización del Código Civil Español, donde estuvo Díez Picasso, Pantaleón Prieto, algunos juristas que han estado acá, como Ricardo de Ángel Yagua, o sea, lo mejor de la ciencia jurídica española, y redactaron el artículo 1101 de esta forma. Si por alguna de las causas previstas en el artículo anterior el pago se realiza en moneda diferente de aquella con la que se determinó la deuda, la equivalencia se establecerá conforme el valor de mercado de dicha moneda en el tiempo y lugar en que se realice el pago. ¿Ven? Habla de valor de mercado. Cuando hubo un anexo al decreto 191 que hablaba de cotización oficial, porque se habló de cotización oficial, después se lo modificó. Como también la Corte ha dicho que no cabe suponer el legislador, menos cuando existen otras soluciones en el derecho comparado que el legislador se supone que las desechó, es porque habría desechado esto. Pero vuelvo a lo anterior. No se puede suponer de que el legislador haya puesto una norma imperativa donde no habría motivo, porque se supondría que ha establecido una obligación facultativa donde el ejercicio de la opción por el deudor es un permiso para perjudicar al acreedor. Y me queda, al hilo de lo que dijo el doctor Amial, una pregunta. Hasta ahora dijimos sí, es moneda y se condena en moneda extranjera. Y aplico cantidades de cosas o de género. O sea, debo indemnizar ahora, cuando no entrego los dólares, por el contravalor dinerario de los dólares. ¿Y cómo lo estima el juez? Es muy lindo, hasta ahora es conceptual. Se condena en dólares. Tenemos que sigue siendo en dólares, las letras de cambio, el pagaré, el mutuo. Ahí nadie discute que el objeto de pago es la moneda extranjera. ¿Y si no se paga? Si no se paga. Bueno, ahí es donde uno piensa, jueces que asuman la jurisdicción, sean imaginativos pero respetuosos de la Constitución, y piense si el contravalor dinerario no está en ordenar al Banco Central que lo entregue los dólares, o condenar a la adquisición de la cantidad de dinero argentino que permita en alguna parte, no en los arbolitos, en alguna parte legal, adquirir esos dólares. Con el probado riesgo de equivocarme, dejo esta inquietud para mis compañeros de panel. El otro tema atañe a las obligaciones dinerarias, pero me voy a decir puntualmente a la tasa del interés moratorio. La tasa del interés moratorio la va a fijar en subsidios de todo el Banco Central. Recuerden, el Banco Central. Se parece en alguna medida a nuestro antiguo 565 del Código de Comercio, o sea, cuando no hay ley, bueno, se va al Código de Comercio para el contrato de mutuo, la tasa de descuento, o sea, la tasa activa. Ahora bien, tenemos que ver en nuestro país cómo están instalados conceptualmente nuestros jueces. La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, pugnaz
en sostener la tasa pasiva para toda obligación comercial, inclusive laboral. Bueno, nada digamos de las civiles. Y no atiende los razonamientos fácticos destinados a demostrar que no es compensatorio, es decir, no coloca al acreedor en el statu quo ante. En ese caso, el Instituto de Derecho Civil del Colegio de Abogados de San Isidro elevó una nota donde trata de modificar este criterio de la Suprema Corte. Pero el peligro es que ahora use esto, el banco se amarrete cuando fije los intereses, no creo que va a fijar la tasa activa capitalizada, y la Suprema Corte de la provincia, con la disidencia del doctor Lázari y el doctor Hitters, dijo que cuando ellos ponen tasa pasiva, no está haciendo referencia alguna a un rubro resarcitorio, estoy leyendo, proveniente del daño, ni se está frente a una cuantificación de un rubro indemnizatorio. Se está ante algo diferente, estableciendo el monto del menoscabo del acreedor por la mora en la reparación. O sea, el interés entera la reparación es una cosa. Y, consecuencia, los intereses moratorios tienen una fuente distinta del resto de la reparación. Consiguientemente, cuando hay un daño a la persona, este nuevo código, con todas las letras, corresponde a la indemnización integral. Además, el doctor Amial habla de la ley, de la obligación de valor, etcétera, etcétera. Ahora bien, de la mano de esto, algunos tienen, la verdad que es una tendencia que ya está casi abandonada y la Suprema Corte de la provincia hace como 6 o 7 años que no la repite. Pero con este criterio de que es algo distinto, los intereses moratorios que no integran, ellos dicen, la Corte tiene una faena nomológica, ¿sí? ¿Qué es el derecho? Aunque está hablando de un hecho, la tasa es, pero lo toman como si fuera, no sé, nadie puede transmitir un derecho mejor ni más extenso que el que tiene. No, está hablando de algo concreto, algo que está en el barro, digamos. Pero eso es el pórtico de la doctrina. Y entonces pasa que desatiende la realidad de un accidente de trabajo. Hasta llegó o llegan otros fallos, incluso acá, cuando el acreedor de un daño personal, no estoy hablando del acreedor de una obligación de capital e intereses, omite el pedido de intereses por esa especie de panteísmo procesal que a veces se instala en algunos juzgados, le adosan una especie de renuncia, ya perdió los intereses. Pocos pierden tantos intereses como los que omiten, porque le está perdonando los intereses devengados y lo que se van a devengar hasta que el otro chicanee y termine el juicio. Realmente es una dispensa anticipada del dolo. Pero se hace por mantener este principio. Caramandrei decía que si el stare decisis de la jurisprudencia es de esa, el juez debe apartarse porque si no va a destrozar las herramientas inexorables de su lógica, van a destrozar un hombre vivo. Muy bien, primera inquietud, creo que debe hacerse fuerte la idea de que por más que aquí se lo diga, esto en los daños a la persona integra el daño. En Italia, en Francia, en todos lados, en Italia hablan de que es un conglobado, no lo sé traducir bien, pero como que es la misma cosa, está conglobado, a diferencia de las obligaciones contractuales de capital e interés. En Francia el artículo 1153.1 hasta aclara que no es necesidad de pedirlo. En Quebec, bueno, ya me ponen el cartel. Permítanme decirle unas cosas sobre el anato sí. Nuestro código dice, no se deben intereses de los intereses, excepto que se haya pactado, pero eso sí,
no una periodicidad menor de 6 meses. O sea, 6 meses, no es ni mensual, ni trimestral como la cuenta corriente mercantil, que tiene una excepción, sino de 6 meses. Ahora bien, sacamos las cuentas de cómo sale esto. Yo recuerdo que, no, ustedes tan chicos no eran, por ahí lo vieron, el plenario de, creo que Rusal con Moreno, donde el fuero comercial había decidido en daños aquilianos, o sea, no había un contrato pactando, que tenían que capitalizarse, creo que mensualmente, ¿cierto? Eso daba. Y la Corte, en muchísimos casos, en todos los que le llegaron, era tan alto lo que daba, porque encima tenían en el plenario la razón que imponía la aplicación de tasa activa, o sea, tasa activa más capitalización era lo peor que le podía pasar a uno. Consiguientemente la Corte nulificó, inclusive aunque estuviera la legislación aprobada, porque dije, esto no puede mantenerse socolor de la existencia de cosas juzgadas. Pero luego vinieron los anatocismos pactados. Y yo quisiera compartir con ustedes un arrime, digamos, a qué puede considerar la Corte excesivo por el funcionamiento de este pacto de capitalización semestral. En un fallo que está publicado en fallos 329, 335, Tassoli dijo, cabe observar que sobre un monto de condena de 152.663 se calcularon intereses en el lapso que va del 2 de febrero del 99 al 2 de agosto del 2003 por un total de 304.000 pesos, lo que equivale, esto es lo importante, en ese lapso a un incremento del 224,76%. La mera ponderación dice que es 9,53 de antes. Si queremos tener una medida, tenemos que ver que en 55 meses no puede dar más del 224%, ni el 224%. Ahora, no he hecho las cuentas, pero como Ursal con Moreno capitalizaba la tasa activa, pero la tasa activa no es la que se pacta en mutuos, se pacta algo más. De modo que hay que ver si no se puede llegar con el sistema a pasarse en esto. Luego, y finalmente, dejo la pregunta, ¿por qué nosotros somos casi únicos en el mundo? Somos únicos también en otras cosas, no hablo de las cuestiones de familia. Somos uno de los poquitísimos códigos que le da cancha libre a los buitres. Y adentro son buenos. Afuera el 1629 del Código Civil francés, el 1535, acá son ilustres desconocidos. Pero también en Uruguay podemos ir a buscar los artículos que dicen, ¿cuánto te salió lo que me venís a cobrar? 10 y me venís a cobrar 1.000. Acá está tu 10 y tan amigo. Se llama el retrato litigioso. Acá, increíblemente, nosotros que somos los campeones del antibuitre, no lo tenemos. Y algunas cosas más que no sé por qué salieron. Bueno, ni hablemos de las obligaciones naturales. En Italia se prevé, como nosotros, la capitalización de 6 meses, semestral. Pero cuando scaduti, es decir, los intereses caídos, o sea, es después que cayeron, no el pacto anticipado de intereses. Son 6 meses, pero después que vencieron los primeros. No sé si me explico. Después, en Francia es 1 año, no 6 meses como nosotros. En Portugal, artículo 560, 1 año. En el Código de España antiguo, desde que son reclamados, o sea, desde que hay mora, hasta ese momento no cobran. En Alemania, el 248, nada, ni de menos, no se puede pactar
decir, anticipadamente a la capitalización de interés 2,48. Holanda, uno de los últimos códigos, dice, sin necesidad de ser convenidos, artículo 119.2, uno del libro, hay uno de los más libres, dice, pero al final de cada año. Se capitalizan al final de cada año, aún sin pedirlo. En Suiza, el 314, inciso 3, es casi como los alemanes, es decir, nada, no se puede, se pueden convenir, sí, después que cayeron, no el día que se le ve la obligación. El proyecto de modernización, les hablé de España, es solo cuando están vencidos, es decir, se venció, ahí podemos pactar. El proyecto del marco común de referencia, el más importante, que lo hizo el Study Group of Europe, no sé cómo se traduce esto, bueno, el Grupo Europeo de Estudio, en el artículo 3 capítulos, 3, 2 puntos, 709, el interés debido, conforme al artículo 9, se añade al capital debido cada 12 meses. Entonces, la pregunta siempre va a ser, ¿de qué código sacamos esto? O nosotros prescindido del derecho comparado, entendiendo que aportamos una solución mejor. En este último caso, hubiera sido todo un gesto que lo pongan en los fundamentos. Bueno, esto es una quisicosa. Algunos preguntan si esto se planteó en España. Gemma Díez Picasso, la hija de Díez Picasso, Montesquieu de que son los intereses, y solo los intereses, no la suma de capital más intereses, los que van a producir otros intereses. No, eso no es la noticia. Pero esto queda también como inquietud acá, no lo hemos planteado. Les agradezco la paciencia. Gracias, doctor. Muy bien, vamos a continuar con la exposición del panel, que está más que interesante. Va a continuar la doctora Norma Silvestre, titular de obligaciones también de esta Casa de Estudios. Doctora. ¿Se escucha? Buenas tardes a todos. Es un gusto estar acá esta tarde y va a ser corta la exposición porque ya se han dicho bastantes cosas. Voy a hablar de obligaciones de moneda extranjera. A ese tema me voy a referir y lo primero que quiero decir es que las ideas que voy a desarrollar fueron esbozadas ya en nuestro libro de obligaciones que salió el año pasado por el mes de octubre, cuando todavía el código no era código, sino que todavía era un proyecto. Así que tratamos, por supuesto, los temas del proyecto en ese momento y esbozamos algunas de las ideas que voy a decir acá, que fueron ampliadas y desarrolladas recientemente por un profesor de la cátedra, el doctor Marino, que habrán visto acaba de sacar un artículo en la ley en estos días acerca de este tema de las obligaciones de moneda extranjera. Lo primero que quiero decir es que este artículo 765, en lo que se refiere a la moneda extranjera, hay que compatibilizarlo con otras normas que son normas de orden público imperativas y que se refieren a las normas cambiarias, a las normas de ingreso y egreso de divisas, a las normas del Banco Central, a las normas de la FIP, las normas del derecho penal cambiario también, de la ley de entidades cambiarias, porque puede haber operaciones que involucren a la moneda extranjera que puedan estar prohibidas, ser conductas prohibidas y por lo tanto
sancionadas por la ley penal cambiaria. Entonces, lo importante primero, porque vamos a hablar siempre de contratos o de negocios en los que se utiliza la moneda extranjera, lo primero que tenemos que ver entonces es si es o no una operación prohibida, y para eso vamos a ver qué dice la ley penal cambiaria en este sentido. Y lo que se considera un ilícito o una infracción cambiaria en realidad es la transacción o intercambio de moneda extranjera contra moneda nacional de un particular hacia otro, y no realizada a través de las autoridades o las entidades, mejor dicho, autorizadas por el Banco Central. Entonces, cuando se trata de una operación de cambio, es decir, solamente compra-venta de divisas, ¿verdad?, de divisas extranjeras o de monedas extranjeras contra moneda nacional, esas operaciones están prohibidas. Es decir, si se tratara de un contrato que tuviera en cuenta este tipo de operación, sería una operación que entraría dentro de la ley penal cambiaria. No entran dentro de estas leyes sancionatorias todas aquellas situaciones en que la moneda extranjera está colocada en el contrato como contraprestación por el pago de, por ejemplo, un bien inmueble o de un bien mueble, o de los pagos de un servicio o de la compra de títulos. En todos esos casos donde hay la moneda extranjera como contraprestación por el pago, ¿verdad? Entonces, en ese caso no es una operación que está sancionada por la ley penal cambiaria, porque vuelvo a repetir, lo único que está sancionado, o lo que está sancionado específicamente, es la operación estricta de cambio. Esto entonces, fíjense que ya fue dicho, que estas operaciones no son ilícitas en un fallo, ¿se escucha bien? Un fallo de la Sala B Penal Económico en marzo de este año, en el año 2015, en la causa Banco Francés sobre infracción Ley 24.144, que se dijo en relación a las operaciones conocidas como contado con liquidación, se absolvió a los sumariados por no haber sido operaciones de cambio en sentido técnico, dado que se trató del intercambio de pesos por títulos valores. Es decir, ya en esta norma, en este caso es el contado con liquidación, porque podrá haber otras normas cambiarias en el futuro. Con esta norma, entonces, con este caso, entonces, tenemos, digamos, la conclusión a la que llegamos, a la primera conclusión, es que existen en el mercado bursátil diferentes formas de adquirir dólares para poder, digamos, cumplir con las obligaciones que tengan por un contrato que tenga por objeto el pago de la entrega de dólares, ¿verdad?, o de cualquier moneda extranjera, porque ya se ha dicho, salvo que sea estrictamente una operación de cambio, el negocio de que se trate. Entonces, esta es una primera conclusión, que también fue dicho a posteriori en este fallo que todos nombramos y que todos conocemos de la Sala B, de F, que salió en este mes de septiembre. Como decía Oscar, se ha vuelto en el artículo 765 y en relación con la moneda extranjera, se ha vuelto entonces al régimen anterior, al régimen del Código de Vélez, anterior a la reforma de la Ley 23.928. Coincidimos absolutamente con eso y así es. Y entonces en este código, igual a como era en el anterior artículo 617, se considera a la moneda extranjera como una obligación de cantidad, es decir, como una entrega de cosas, y por lo tanto hay que entregar la especie pactada el día del vencimiento de la obligación. Ahora, considerada la moneda extranjera como obligación de cantidad en el artículo... Ahora, después vamos a volver a referirnos con relación al valor del recambio a la obligación de cantidad. Si entonces, conforme al artículo 765, se trata de una obligación de cantidad,
la moneda extranjera, las obligaciones en moneda extranjera, es una cosa, y es una cosa fungible entonces la moneda, es decir, el dólar, por ejemplo, cualquier otra moneda extranjera. Y entonces esto va a tener consecuencias jurídicas, varias consecuencias jurídicas. Una es que si es una obligación de cantidad, no genera intereses. Otra consecuencia es que no puede ser utilizada como precio en el contrato de compraventa, porque se exige que el precio sea dinero. Lo mismo tampoco puede ser utilizada en el contrato de locación, que también se exige dinero. Tampoco puede ser el monto de la garantía hipotecaria en las hipotecas, por ejemplo, porque también tiene que ser en dinero. Sí puede ser objeto la moneda extranjera conforme al código vigente, es decir, al nuevo Código Civil y Comercial, sí puede ser objeto del contrato de mutuo, por cuanto el artículo 1525 permite que sean cosas fungibles. Entonces, puede ser objeto del contrato de mutuo si hablamos siempre de lo que dice que el Código Nuevo, el 775, que son obligaciones de cantidad. También puede ser objeto del contrato de depósito bancario, según el artículo 1390. Pero fíjense que tampoco no puede ser objeto en los contratos de préstamo y descuento bancario. Ni, eso dicen los artículos 1408 y 1409 del Código Nuevo, ni en la apertura de crédito, al que se refiere el artículo 1410, porque en todos esos casos, en esos contratos bancarios, se prevé la negociación mediante dinero. Entonces, fíjense que tenemos un problema porque si las consideramos, si son obligaciones de cantidad, no la vamos a poder utilizar como precio en contratos importantes y de uso común, como son los de compraventa, locación, hipoteca, etc. La facultad del deudor de liberarse, como sabemos, lo repetimos ahora, pero ya lo dijeron varias veces, es obligación de cantidad, pero el nuevo código, en el artículo 765, establece una facultad, ahora legal, de sustitución de la moneda extranjera por moneda de curso legal, es decir, por moneda nacional de curso legal. Antes, en el régimen del código anterior, a la ley 23.928, en el viejo artículo 617 de Vélez, también se permitía esta facultad de sustitución, pero era una facultad que había sido establecida por la doctrina y por la jurisprudencia y se utilizaba solamente para aquellos casos en que la moneda extranjera era utilizada como cláusula de estabilización. Para esos casos únicos es que se permitía la facultad de sustitución. Bueno, ahora esto cambia porque directamente en el artículo 765, que como dijeron acá, todos los exponentes que me precedieron, es un código que va a durar, no sé si toda la vida, pero sí muchos años, queda entonces que siempre la moneda extranjera es una obligación de cantidad y que existe la facultad del deudor de sustitución por la moneda nacional. Entonces, con relación a esta facultad de sustitución, una pregunta que nos hacemos y que se hacen todos, y es la pregunta del millón, es si esta facultad, y también ya lo dijeron acá, puede ser renunciada o no, es decir, si es imperativa, si es de orden público. Bueno, ya todos los autores lo están diciendo esto, que no es una norma imperativa, que es una norma supletoria y fundamentalmente basados en ¿qué? Basados en normas propias del nuevo Código Civil y Comercial, que se refieren a los contratos, se refieren a la autonomía de la voluntad, el artículo 958, el artículo 959, el artículo 962 también, importante este artículo, que dice que las normas relativas a los contratos son supletorias de la voluntad de las partes, a menos que de su expresión, de su contenido o contexto resulte de carácter disponible. Entonces, si nosotros miramos la redacción del artículo, es bien una facultad porque dice podrán, no dice deberán, dice podrán. Y si tenemos en cuenta el contexto y el contenido, ¿qué dice el contexto y el contenido? Dice que son obligaciones de cantidad la moneda extranjera.
Entonces, de ese mismo contenido, si son obligaciones de cantidad, es decir, no podemos hablar de que sea una norma imperativa. Y además se ha dicho también en el caso de la Sala F, FAU con Avesian, reciente, que la cláusula es una cláusula renunciable. Y otro interrogante que se plantea también con este tema es que qué pasa cuando las partes nada han dicho. Es decir, no han renunciado a la facultad, se trata de una obligación de moneda extranjera donde no se ha renunciado a la facultad. No hay ninguna convención sobre el pago en especie y entonces, en este caso, ¿qué ocurre? Es decir, directamente se aplica automáticamente, el deudor podría aplicar automáticamente la facultad de sustitución, es decir, por la moneda de curso legal. Y acá entonces estoy con lo que dicen otros autores y con lo que dijo el doctor Amial, que en ese caso no se podrá utilizar la facultad de sustitución cuando el acreedor pueda probar que la causa fin del contrato ha sido la entrega en moneda extranjera. Y ahora la causa fin del contrato del negocio jurídico, como dijo también el doctor Amial, está expresamente establecida en los artículos 282 y 283 del Código Civil y es el motivo, ¿verdad?, esencial, cuando es esencial y conocido, que tiene que ser conocido por la otra parte. Entonces, si la otra parte, aunque no se haya dicho nada, sabe que me debe devolver, por ejemplo, moneda extranjera, porque supongamos o pagar un honorario que yo pacté en moneda extranjera porque sabe que me tengo que ir a vivir al exterior, ahí la causa fin, es decir, del contrato, debe cumplirse porque si no se produce la nulidad del contrato, porque la causa fin es un elemento esencial ahora, expresamente dicho, del acto jurídico, y entonces se anularía el contrato. Entonces la causa fin debe cumplirse. En esos casos en que no hay cláusula, si se prueba entonces, si no hay o no se ha renunciado a la facultad, en ese caso entonces podemos considerar que la causa fin nos permite el pago también en la especie de moneda designada. Con relación al tipo de cambio, porque dice el artículo 765 que son obligaciones de cantidad, que existe la facultad del deudor, pero para pagar en moneda nacional, pero no se refiere al cambio. Y eso es un gran tema, el tema del cambio, ¿verdad? ¿A qué cambio va a ser esta conversión? En el caso de que corresponda la conversión o le convenga al acreedor. Y entonces acá tenemos el tema justamente importante de que son obligaciones de cantidad. Y acá tenemos que analizar un poquito qué es esto de las obligaciones de cantidad, porque yo no coincido con algunos autores que dicen que se ha hecho una remisión a una categoría inexistente. Las obligaciones de cantidad siguen existiendo en el Código actual y están en el artículo 762, lo vamos a leer. Perdón, llego acá, a ver. El 762 dice, el título dice obligaciones de género. Artículo 762, individual. Es lo único, estos dos artículos, son dos, que se refieren a las obligaciones de género. Dice, ahí habla de obligaciones de género, es el título, Individualización. La obligación de dar es de género si recae sobre cosas determinadas solo por su especie y cantidad. Las cosas debidas a una obligación de género deben ser individualizadas. La elección corresponde al deudor. Bueno, lo que sigue no nos interesa. Y las obligaciones entonces de cantidad están acá, son obligaciones de género, porque la reforma toma en cuenta, la reforma del código, de este código, toma en cuenta las críticas que se le habían hecho de los autores, de muchos autores, que se le habían hecho a la división que traía Vélez de las obligaciones de entregar cosa indeterminada, cuando hacía la distinción entre obligación de entregar cosas no fungibles y obligaciones de cantidad. Es decir, se llamaba de género a las de no fungibles y de cantidad
a las otras, es decir, a la moneda extranjera. Y en realidad los autores estaban contestes en que no había distinción, que no había que hacer ninguna distinción, que las obligaciones de cantidad son también obligaciones de género. Entonces, cuando el código en el 762 habla de son determinadas por su especie y cantidad, les está hablando de las obligaciones de cantidad. Entonces no es que desaparecieron las obligaciones de cantidad del nuevo Código Civil y Comercial. Lo que no hay, y es verdad, ni para las de género ni para las de cantidad, es la regulación de sus efectos, que sí los traía Vélez en los artículos 606 a 615 del Código. Pero como también dijo Oscar, no tenemos que hacer desaparecer esos artículos y tenemos que ver qué decían, porque nos va a servir para la interpretación actual. Entonces, ¿qué decían esos artículos? Esos artículos referidos a las obligaciones de cantidad acerca de qué se debía pagar cuando había incumplimiento de la obligación de cantidad. Y lo que dicen o decían esos artículos, y sigue vigente, para mí obviamente, es que lo que se debe pagar al momento del incumplimiento son los daños y perjuicios, es decir, y los daños y perjuicios representados por el valor corriente en el día del pago. ¿Y qué es el valor corriente en el día del pago? El valor corriente en el día del pago, lo dice Llambías, lo dice Salvat, es el valor de recambio de la moneda. Es decir, es el valor de reposición. Entonces, supongamos y aceptemos que no podemos ir a las normas del Código Civil, el 506 y el 605 al 614, que no las podemos usar para interpretar, pero porque no existen. Pero, sin embargo, esta misma solución la tenemos por los principios generales de las obligaciones, por el principio general de los efectos de las obligaciones, porque como dijo Oscar también y lo dijo también el doctor Piaggio, está el artículo 505, que ya no es más el 505, ahora es el 730, que habla de los efectos de las obligaciones, y ahí el inciso 3 de ese artículo dice obtener del deudor las indemnizaciones correspondientes ante el incumplimiento. ¿Y cuáles son entonces en los daños y perjuicios, en este caso, o en las obligaciones de cantidad, o en todas las obligaciones, cuáles son los rubros que formarían esa cuenta de daños? Tendríamos un rubro importante que es el daño emergente, es decir, que sería la contraprestación, el valor de la contraprestación, el llamado ir por interés. Y ese valor entonces es el valor de reposición, porque es lo que vale la cosa en el mercado real al día del vencimiento de la obligación. Pero fíjense que además, y esto es para pensarlo, en el caso de los daños y perjuicios, que es lo que pasa cuando hay incumplimiento de las obligaciones de cantidad, se pueden exigir además otros daños que tenga el acreedor, que son los daños adicionales. Y entonces hasta podríamos llegar a pensar que podría pedir también el acreedor un lucro cesante, que también forma parte de la cuenta de daños, ¿verdad? Entonces, si lo prueba, por supuesto. Entonces, hasta podríamos llegar a decir que se considere a la obligación de moneda extranjera una obligación de cantidad constituye un agravamiento de la situación del deudor. Hasta podríamos llegar a decir eso. Porque si le pedimos, porque no es una obligación de dinero, no es una obligación de dinero como era en el actual artículo 617, que como en las obligaciones de dinero clásicas, el daño está pautado en el pago de intereses. Si es una obligación de cantidad, la indemnización es integral. Así que podría haber una agravación de la situación del deudor. Bueno, y voy a dejar porque ya me están pasando los papelitos. Gracias. Gracias, doctora. Gracias, doctora Silvestre. Bueno, finalmente, para terminar el orden de las exposiciones. No, falta. No, dos. Estoy con dos. Estamos con dos, sí. Estoy mal, ya hasta ahora. Faltan dos. La doctora Sandra Bierba y la doctora Compianicito, y juego con línea de 4 yo, por eso no me salaba.
Bueno, entonces vamos a continuar con la doctora Sandra Bierba, también titular de obligaciones de esta Casa de Estudios. Doctora. Gracias, muy buenas tardes. Y como dijo Aníbal, buscando algunos resquicios en todo lo que se ha dicho ahora, pero tratando de seguir un orden, tal vez me voy a apartar un poquito de la idea que propuso Norma recientemente, pensando en que nosotros vivimos en un país unimonetario, en que las condiciones de acceso a moneda extranjera se encuentran sujetas a cambios, hemos sufrido variados avatares a lo largo de la historia. Gracias. Y me voy a inspirar un poquito en una de las conclusiones de las 24 Jornadas Nacionales de Derecho Civil que tuvieron lugar en esta casa, donde de algún modo se dijo que siempre que no existe una estipulación contractual al respecto, la obligación de dar moneda extranjera en las actuales circunstancias de restricción cambiaria y frente a la realidad que exhiben las diferentes cotizaciones del mercado cambiario, resultan de aplicación las reglas del esfuerzo compartido. Creo que justamente por esas características de nuestra historia, de nuestra situación, tal vez toda vez que se contrate moneda extranjera hay una exposición a riesgos, hay una serie de avatares que pueden afectar tanto a deudores como a acreedores, y en esa medida tal vez me inclino un poquito más y máxime pensando no solo en la finalidad de los contratos, en esta causa fin, ahora regulada en los contratos y en los actos jurídicos, sino también en las primeras normas del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, donde justamente las finalidades de los negocios jurídicos aparecen, entre otras cuestiones, como los usos y costumbres, que también son relevantes para hacer esta interpretación, aparecen como un norte en la interpretación de este tipo de normas. Acercarse tal vez a una idea de las obligaciones de dar sumas de dinero como unas obligaciones, moneda extranjera mejor dicho, como unas obligaciones de valor especiales, donde pueda de algún modo contemplarse la situación del acreedor y el deudor y las distintas circunstancias que pueden llevar al sufrimiento de los riesgos mencionados, tal vez no lleva como regla al menos a una indemnización integral que en todos los casos va a colocar al deudor en una situación gravosa. Pero por supuesto todo lo que voy a decir es opinable y revisable incluso por uno mismo. Volviendo sobre la idea del artículo 765 como norma imperativa o supletoria, ya este sí es un punto en donde a lo largo del escaso tiempo que ha transcurrido desde el inicio de la vigencia del Código Civil y Comercial se han alcanzado ciertos consensos. Porque más allá del sentido unánime prácticamente que hemos escuchado ahora en las valiosas exposiciones de mis antecesores en el discurso y de la reflexión concreta en esta sentencia en auto FAU con Avesian sobre el tema, se dijo: conforme lo establecido en el Código Civil y Comercial, las normas legales relativas a los contratos son supletorias de la voluntad de las partes. También la doctrina que ha escrito sobre esta materia, Pizarro, Brindisi, Juan Antonio, Marino, Vélez, etc., han sido contestes en este punto en considerar supletoria a la aplicación de esta salida del artículo 765, e incluso es más, el propio ministro de Justicia, cuando se hizo pública la reacción que hubo con relación a la redacción de este artículo 765, expresó justamente, nuevamente, públicamente que la voluntad de las partes está por sobre las normas de los contratos civiles, y en este caso la norma actúa supletoriamente, porque no son normas de orden público. Esto estuvo, se expresó ampliamente, así que no, pareciera que es un punto al menos en el cual habría cierto consenso. El artículo 765 sería una norma de aplicación supletoria. Tal vez lo que sí venimos encontrando algunas diferencias es en cuáles serían las excepciones a esta regla, de acuerdo a la cual prevalecería la voluntad de las partes, lo pactado por las partes en esta materia. Norma ha hablado del contrato de depósito bancario, del contrato de mutuo, y sí observamos alguna, tal vez, diferencia en la doctrina sobre la consideración que debiera hacerse respecto al contrato de consumo, y más allá de la aclaración que seguramente María Fabiana va a poder hacer extensamente sobre este punto. De un lado podría afirmarse que los consumidores, en virtud de la interpretación en sentido más favorable al consumidor, la regla final del artículo 75 que permite a los consumidores liberarse pagando, moneda al cambio oficial, y también, por la remisión que hace el artículo 1117 a las cláusulas o a las reglamentaciones o reglas sobre cláusulas abusivas,
podrían tenerse por no escritas ciertas cláusulas de renuncia del consumidor a aplicar esta parte final del artículo 765 desde un sector de opinión. Y desde otro, también hemos visto a Osola comentando esto en el Código Comentado de Lorenzetti, se señala el artículo 1121, en el cual se dice que no pueden ser declaradas cláusulas abusivas las cláusulas relativas a la relación entre el precio y el bien o el servicio procurado para fundamentar una postura contraria y entender que justamente esta renuncia del consumidor eventualmente sería válida. En materia de contratos de adhesión también seguramente Fabiana nos podrá aclarar más si vale la pena este punto y si hay tiempo, pero en todo caso no estaría obviamente en la misma posición del consumidor, pero sí la posibilidad de los jueces de revisar cláusulas que puedan considerarse también abusivas en función de esta desigualdad que implica también el contrato por adhesión. Otra pregunta a la cual se ha hecho referencia tangencialmente, pero también es un punto crítico en este momento y que ha dado lugar a preguntas en este sentido, es qué sucede con la aplicación del derecho transitorio. Es decir, qué sucede con la aplicación de estas reglas que estamos comentando y a cuyo respecto estamos opinando en el caso de su aplicación a contratos en curso de ejecución. También en este punto ha sido claro el fallo FAU al establecer que, como se trata justamente de una norma supletoria, en virtud de los términos del nuevo artículo 7º, no se aplica a los contratos en curso de ejecución, debiéndose aplicar, por lo tanto, la normativa supletoria vigente al momento de la celebración del contrato, en el caso resuelto en estos autos, los artículos 617 y 619 del Código de Vélez. Acá tal vez sería interesante explorar, solo como posición que podría ser contraria, la descripción que ha hecho la doctora Kemelmacher de Carlucci en materia de derecho transitorio cuando distingue entre normas imperativas y supletorias y respecto de estas últimas hace una distinción entre aquellas que serían supletorias propiamente dichas, establecidas solo en interés de las partes, y supletorias dispositivas, citando por ejemplo a Borda, se refiere a estas normas supletorias digamos, dispositivas, en el caso de la mora. Habría un interés general, aunque las partes podrían dejar de lado las normas de mora y pactar algo diferente. De aplicarse este criterio, que no necesariamente la autora lo propuso para el caso de las obligaciones en moneda extranjera, y lo estoy planteando solo como ejercicio intelectual, ¿acaso por aplicación de estas disposiciones y esta interpretación sería aplicable el artículo 765, las obligaciones en curso de ejecución, y estas distintas conclusiones acerca de si estaríamos ante una obligación de cantidad o una obligación de valor? Obviamente ni siquiera entiendo que haya sido propuesta por la autora, pero solo insisto en esta interpretación como de interés teórico. Se ha hablado también de los efectos que tendrían las obligaciones de cantidad, muy claramente la doctora Silvestre, pero tal vez apoyando la idea de que puedan ser obligaciones a cumplirse en la especie designada, digamos, pero pensándose en la necesidad de una conversión a un tipo de cambio a determinar, que también ha sido una cuestión muy crítica y conflictiva, se viene concluyendo que justamente si estamos ante una aplicación de una norma de carácter supletorio, se, digamos, prevalecería en cuanto al tipo de cambio lo pactado en tanto sea lícito y, digamos, teniendo en cuenta otras posibles salidas y en algunas circunstancias que pueden ser diferentes a las del contexto actual, tener presente que no existe un único tipo de cambio oficial en la Argentina, sino que hay distintos tipos de cambios que son lícitos y oficiales, y esta posibilidad, como mencionaba el doctor Ameal, de desobligarse, y lo ha dicho el doctor Piaggio también, entregando la cantidad suficiente de moneda para poder adquirir la cantidad de dólares suficientes para el cumplimiento, sea mediante, en la actualidad mediante este contrato de contado con liquidación o de dólar bolsa, u otros que pudieran existir en el futuro que pudieran llevar a la satisfacción total del crédito del acreedor. En cuanto al procedimiento, digamos, se podría reclamar el cumplimiento específico, y en los casos de excepción mencionados, eventualmente el deudor podría plantear la posibilidad de desobligarse, digamos, en base a la disposición del artículo 765, si es que se considera lo que hemos dicho en materia de consumo, por ejemplo,
Y en cuanto al proceso de ejecución, en función de la aplicación del artículo 520 del Código Procesal, debería promoverse la ejecución por el equivalente en moneda nacional, según la cotización del banco oficial al día del inicio, sin perjuicio del reajuste al momento de pago. Y bueno, finalmente, insisto, son reflexiones al día de hoy en base a la coyuntura, pero en el contexto de un código que tiene vocación de permanencia. Podrán darse otro tipo de circunstancias y esta idea base de esfuerzo compartido en la medida que ambas partes, acreedor y deudor, actúen de buena fe y las circunstancias del mercado impidan una solución, digamos, ideal como criterio o regla de fondo para solucionar otros conflictos que puedan darse en el futuro. Muchas gracias. Gracias, doctora. Muchas gracias. Bueno, ahora sí, cerrando el orden de la exposición de este panel, va a hablar la doctora Fabiana Compiani. Así que, bueno, la escuchamos, doctora. Bueno, yo sí puedo decir esto de que me han dejado poco. De todas formas, vamos a tratar de hacer un panorama de aquellos temas que todavía no han sido debatidos con relación al nuevo código, por ejemplo, en materia de obligaciones de dar dinero, algunos temas de intereses que han traído alguna dificultad interpretativa, sin perjuicio de lo cual vamos a recoger alguna pregunta que nos hizo la profesora Sandra Bierba acerca de cuál sería el régimen de las obligaciones de la moneda extranjera según el tipo contractual, a propósito de que el nuevo código regula por lo menos 3 tipos contractuales diversos, los contratos paritarios, de adhesión y de consumo, y si esto tendría alguna interpretación diferente según el tipo contractual. Para terminar diciendo alguna cosa también en materia de obligaciones de valor que creo que vale la pena referir. En este orden, entonces, en materia de intereses, se clarifica la clasificación de los intereses. Existía en el régimen del Código Velezano una clasificación que atendía al autor, a quien los disponía, si era dispuesto por la ley o por voluntad de las partes, y fundamentalmente otra clasificación que tenía por diferenciación la finalidad, y se tomaba esto de aquel viejo concepto de intereses de uso, son los aumentos que devengan las deudas de dinero por un tiempo dado como precio por el uso del dinero ajeno o como indemnización por el daño por no haberlo devuelto en tiempo oportuno. Entonces se distinguía los intereses compensatorios o retributivos o lucrativos de los intereses punitorios o moratorios, y estas denominaciones también tenían diferencias en cuanto al origen, si era de fuente convencional o de fuente legal. Todavía había quienes, como la profesora Hayton, hablaban de intereses sancionatorios, que eran los referidos por el 622, reformado por la ley 7711 en cuanto a la inconducta procesal maliciosa. De todo ese régimen, hoy en el Código se tratan los intereses compensatorios, los intereses moratorios, a los intereses punitorios, que son los previstos por las partes para el caso de mora. Su tratamiento se difiere a la regulación de la cláusula penal y obviamente se trata el anatocismo, y para terminar este capítulo dedicado a las obligaciones de dinero, las obligaciones de valor. Bueno, en este tren, con relación a los intereses compensatorios, hay alguna duda que se ha planteado en cuanto a si se mantiene el régimen del Código Velezano, en cuanto que no es obligatorio una obligación de dar dinero lleve intereses. Y si bien la norma aparece como similar a la del 621 del Código Velezano, en cuanto se señala que la obligación puede llevar intereses y son válidos los convenidos por las partes, luego se reflexiona que la norma del artículo 1527 ha devenido al mutuo como un contrato oneroso, y entonces se presenta la perplejidad acerca de que si es oneroso, aunque las partes no hayan previsto los intereses, estos son debidos por la onerosidad del mutuo. Esto es así, no cabe duda que hay otras hipótesis de intereses legales en el Código, como en materia de fianza, como en materia de gestión de negocios, etcétera, pero digamos que causa alguna perplejidad porque bueno, el supuesto más típico de obligación de dar dinero, como es el mutuo, aunque las partes no lo hayan pactado,
deberían intereses porque está presumido por la ley por el carácter oneroso del 1527. Hecha esta salvedad, pensamos que no hay cambio en cuanto que la obligación de dar dinero puede llevar a intereses o no, y que son válidos los fijados por las partes. Ahora bien, si las partes no lo fijaran, agrega la norma, son válidos los que fijen las leyes, los usos o los jueces en defecto de estos. Y el agregado de la facultad judicial de los intereses compensatorios es una novedad en el Código. Habría alguna perplejidad que causa esta norma también en relación al mandato, ¿no? Porque normalmente se establecía como un supuesto de fijación de intereses compensatorios legales la del mandato. Lamentablemente la norma no dice nada y parecería ser un olvido del legislador, porque no cabe duda que cuando el mandatario anticipa dinero propio en el asunto, en la gestión de lo mandado, por supuesto que aquella suma de dinero merece un pago de intereses. Se ha intentado salvar esta dificultad acudiendo a la interpretación del artículo 373 en cuanto impide o en cuanto manda al mandatario a mantener indemne a su mandante por cualquier lesión, por cualquier daño producido en las gestiones llevadas a cabo. Esto en cuanto a compensatorios. En materia de daños moratorios, de intereses moratorios, está referida por los que me precedieron en la charla, esta dificultad que emana del artículo 768, inciso C, en cuanto si ante la mora del deudor los intereses no fueran previstos por las partes o no fueran establecidos por ley, deberían ser establecidos por la reglamentación del Banco Central. Esto ha sido interpretado como que se ha modificado, se ha limitado la facultad judicial de fijación de intereses moratorios. Tengo para mí que esta no es la finalidad de la norma, no hablo del legislador, de la norma, como manda ahora el nuevo código, la interpretación debe hacerse en el sentido de la finalidad de la norma, más allá de lo que quiso el legislador, por cuanto encontrábamos una norma similar en el 569 del Código de Comercio en materia de, en aquella norma, los intereses debían ser fijados conforme lo establecían los bancos públicos, digamos, para descuento de documentos, la denominada tasa activa. Y si, por cierto, acudimos a los fundamentos y vemos que los autores del anteproyecto decidieron no fijar la tasa activa como sí lo hacía el proyecto 98, observamos que eso lo hacen en el sentido de que la tasa de interés moratorio se aplica a tan diversas situaciones que la fijación de una tasa de interés determinada hubiera podido ser justa para algunas soluciones y no para otras. En consecuencia, tengo para mí que lo que quisieron es orientar una manda en cuanto a intereses de bancos públicos, pero tengo para mí que hoy los jueces conservan la misma facultad que les otorgaba el 622 del Código Velezano en cuanto a la fijación de una tasa de interés que represente ¿qué? Que represente aquello que no nos solucionan ni las obligaciones de dar moneda extranjera con este ambiguo régimen que acabamos de exponer, ni nos solucionan la vigente prohibición de las cláusulas estabilizadoras en materia de obligaciones de dar dinero. Vigente prohibición que impide pactar anticipadamente cuál va a ser el resarcimiento ante el supuesto de depreciación de la moneda. Y hoy la depreciación de la moneda argentina es una realidad que por más que intentemos ocultar con la letra de la ley, es inocultable. Y es tan inocultable que nos hace predecir el fracaso de un nominalismo absoluto como plantea este código. Y en consecuencia, los remedios hasta aquí que la jurisprudencia y que la doctrina han llevado adelante desde 1978 con aquel famoso fallo de la Corte que dijo que la actualización de una obligación de dar dinero no la volvía más onerosa en su origen, sino que traducía esa depreciación que había sufrido el signo monetario nacional, es permanente o permanece en la actualidad y justifica que a través de una vía indirecta como es la aplicación de intereses se intente paliar esa depreciación de las sumas dinerarias. En consecuencia, me parece que malgrado
lo que podría interpretarse literalmente del texto, la aplicación de una tasa de Banco Central, si esta fuera pasiva, me parece que no cabe duda que la facultad que tienen los jueces de, a través de mecanismos indirectos como son las tasas de interés, morigerar, siquiera por vía indirecta, la depreciación del signo monetario nacional. Por cierto, hay un avance en esta norma y es destacable en cuanto que ya no cabe duda, como lo existía en 622, que lo que dispara el interés moratorio es la mora del deudor y no el vencimiento de la obligación. La mora del deudor, ya sea que se produzca automáticamente en las obligaciones a plazo o expreso, cierto o incierto, o que ésta sea dispuesta por interpelación en las obligaciones a plazo tácito. En materia de natosismo, poco puedo agregar a la significativa mención del doctor Piaggio. Simplemente ponerles de resalto cómo se añade otro supuesto de anatosismo al vigente en el 623 del Código Civil, aún reformado por la Ley 23928, y es el que obviamente paga tributo a la comercialización del derecho civil necesaria para producir esta unificación de las obligaciones civiles y comerciales que evidencia el nuevo código. Y es la incorporación del anatosismo a partir de la notificación de la demanda. Notificación de la demanda que también se ha apartado del proyecto del 98 en cuanto añadía de la demanda, de la medida cautelar o de la mediación lo que fuera anterior. Aquí dice exclusivamente a partir de la demanda. Y esto me parece que es también destacable como un supuesto digamos que incorpora al código vigente. En materia de obligaciones de valor, también es significativo que no se pronuncia el nuevo código sobre el momento en que debe hacerse la evaluación. Como explicó perfectamente el doctor Amial, la obligación de valor nace como una obligación en lo que se debe un quid. Se transforma en una obligación de dar dinero a los efectos de hacer efectivo el cumplimiento. Pero hasta ese momento se debe un valor, y esto lo diferencia de la diferencia ontológicamente, pensamos, de las obligaciones de dar dinero. En esas circunstancias hubo una disputa bien interesante, bien profunda y que valdría la pena repasar en esta instancia acerca de cuál es el momento de la evaluación. Por ahí teníamos la opinión de Yapías, que nos decía que la evaluación debe hacerse al momento de la mora. La opinión mayoritaria sin duda decía no, al momento más cercano a la sentencia, y pareciera que en el nuevo código, al dejar librado esta cuestión, habrá que analizar cada caso, ¿no? Hay supuestos en los cuales la propia ley manda hacer la evaluación, medianería, etcétera, y hay otras en las que el juez tendrá esta libertad de fijar el momento de evaluación el más cercano a la sentencia, en cuyo caso nos parece que no cabe duda que la tasa de interés aplicable cuando se ha hecho una evaluación en moneda nacional de una deuda de valor es la tasa de interés puro, porque significa que el juez ha fijado el valor actual de la cosa y la aplicación ahí de una tasa de interés activa, una tasa de interés compuesto, produciría una doble actualización de la suma, la producida por la evaluación del juez al momento del dictado de la sentencia y la producida a su vez por la aplicación de una tasa de interés compuesto. Tengo para mí que esta solución también ha sido significativa en esta materia y que es muy útil esta clasificación de las obligaciones de valor, que es una novedad en el nuevo código, justamente por los problemas que encontramos en la imposibilidad de la actualización de las sumas dinerarias, mantenida como está la ley de emergencia pública que prohíbe o que mantiene la prohibición de la ley de convertibilidad. Me parece que esta categoría va a servir también para solucionar reparación de daños a las personas en materia de indemnización, que siempre se ha entendido como una obligación de valor. Añado a esto, para no dejar sin responder la consulta acerca de cuál sería el tratamiento de esa evaluación o de esa renuncia del deudor a un pago en moneda extranjera, cuál sería el valor que tendrían en un contrato de adhesión o en un contrato de consumo aquella
digamos, renuncia que ha hecho voluntariamente el deudor a pagar en moneda de curso legal, como manda el 165, y a pagar con cláusula de pago efectivo en moneda extranjera, tengo para mí que, como bien lo anticipó Sandra, el 1121, inciso A, en cuanto representa el objeto del contrato, lo tornaría excluido de la calificación de cláusula abusiva. Y lo propio acontecería en contratos de adhesión. ¿Por qué? Porque en contratos de adhesión la normativa sobre cláusulas abusivas se aplica solo a aquellas cláusulas que están predispuestas y no a las cláusulas particulares, aquellas que las partes negocian. Y justamente las partes sobre lo que negocian en un contrato de adhesión es sobre el objeto del contrato, sobre qué prestación se exige y qué contraprestación se debe a consecuencia de ese contrato de adhesión. Tengo para mí que en principio estarían excluidas, sin perjuicio de lo cual me apuro a decir que habrá hipótesis de aplicación, no solo de la teoría de la razonabilidad, sino también en materia de intereses, y esto parece también muy significativo para decir en materia de obligaciones de dar dinero, que se incorpora una norma, como el artículo 771, por la cual se autoriza al juez, bajo el título de facultades judiciales, se autoriza al juez a reducir los intereses excesivos cuando provoque o ceda sin justificación y desproporcionadamente el costo medio del dinero para deudores en operaciones similares en el lugar donde se contrajo la obligación. Quiero decir con esto que a la disputa sobre si se aplicaba o no el vicio de lesión subjetiva, sobre si debía ser pedido o no, parece poner fin a esta norma en el sentido de que es facultad judicial aún de oficio cercenar los intereses que resulten abusivos cuando, ya sea fruto de la capitalización o fruto de la tasa, excedan desproporcionadamente y sin justificación el costo medio del dinero para el deudor en el lugar de celebración. Una cosa más, parece necesario aclarar que esto de sin justificación, para mí, tiene que ver con que habrá supuestos en que la tasa de interés, por más que resulte excesiva, se justifica por el dolo del deudor. Se justifica por una actitud desaprensiva del deudor, una actitud consciente de no cumplir pudiendo hacerlo, que es sancionada justamente en el 1728 del nuevo Código bajo el título de previsibilidad contractual con los mayores costos. Esto es, con la diferencia que exista entre el valor al momento de la celebración y al momento del incumplimiento del deudor. Nada más, bueno, gracias. Bueno, muchas gracias a todos los expositores. La verdad que testigo privilegiado acá de cómo han compartido las perspectivas respecto de las obligaciones de dar sumas de dinero en el nuevo Código Civil y Comercial. Y bueno, no más que agradecerles y decirles que a renglón seguido vamos a seguir con las exposiciones. Gracias al doctor Ameal, al doctor Piaggio, doctora Silvestre, doctora Bierra y doctora Compiani. Muchísimas gracias. Y ahora el doctor Ameal les va a decir cómo sigue el último panel. Bueno, ahora a las 18 está todo el tema de daños en las relaciones de familia, que es un tema urticante, es un tema importante. Yo no sé si ustedes quieren hacer un paréntesis o seguimos, así nos vamos a las 8, porque vamos bien con el tiempo. Pero si ustedes quieren podemos seguir adelante con esto y ya están los expositores. Sigamos. Bueno, Macan, muy bien. Les paso los papelitos. Chao, muchas gracias a todos.